Ahora, para la suma de fracciones hay que considerar el siguiente concepto, el concepto de mínimo común múltiplo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, para recordar el mínimo común múltiplo, tenemos que considerar los divisores, perdón, de los denominadores de la fracción. Entonces, ¿cuáles eran los denominadores de cada fracción? Eran los números que estaban dividiendo a los números o numeradores. En este caso son el 4 y el 3. Entonces, si recordamos, para encontrar el máximo común divisor, la forma en que nos lo mostraron es encontrar números que dividan al 4 y al 3 o al 3. Por ejemplo, el 2 divide al 4, pero no divide al 3. Eso no importa porque estamos buscando el mínimo común múltiplo. Entonces, eso sería, si dividimos 4 entre 2, nos sobran 2. Y si dividimos 3 entre 2, como no se puede, conservamos el 3. Seguimos haciendo la división, intentando siempre con el número más pequeño, que sería de nuevo el 2. 2 entre 2, el cociente es 1. Y 3 entre 2, otra vez se repite el 3, porque no se puede hacer de manera exacta la división. Aquí ya tenemos un 1, por lo cual pues ya debemos dejar de buscar divisores. Y continuamos con el 3, cuyo único divisor es el 3, y ya conseguimos llegar a 1 en ambos lados. Entonces, el mínimo común múltiplo sería multiplicar estos tres números que encontramos como divisores de estos números, que serían 2 por 2, 4 por 3, 12. Recordando que aquí lo que hicimos fue multiplicar todos estos números. 2 por 2, 4 por 3, nos queda 12. Y ese es el mínimo común múltiplo de 3 y 4. Ahora, ¿por qué buscamos o por qué tuvimos que buscar el mínimo común múltiplo? Si recordamos lo que significa una fracción, pues una fracción era la parte proporcional de un entero. Por ejemplo, un cuarto tendríamos que dividir, por ejemplo, este entero en 4 partes y tomar una de ellas. 2 tercios tendríamos que dividir, vamos a pensar que tenemos igual un cuadrado, pero este lo dividimos en 3 partes y tomamos 2 de ellas. Pero como vemos, ¿cómo vamos a sumar esto? Para hacerlo tenemos que convertirlo en una fracción equivalente. Una fracción equivalente es aquella que se obtiene en base a la fracción original multiplicando por algún número común. Por ejemplo, un equivalente a un cuarto sería multiplicando numerador y denominador por un mismo número. Si multiplicamos por el 3, tendríamos 3 por 1, que es 3, dividido entre 4 por 3, 12. ¿Qué fue lo que hicimos? Solo encontramos una fracción equivalente. Eso quería decir multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Eso es todo lo que hicimos acá. Entonces, una fracción equivalente a un cuarto son 3 doceavos. ¿Por qué estamos buscando equivalentes? Para intentar sumar. Entonces, una fracción equivalente para 2 tercios, por ejemplo, puede ser la que obtenemos multiplicando por 4. Si multiplicamos por 4, numerador y denominador, tendríamos 4 por 2, 8. Entre 4 por 3, 12. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que bueno, 3 doceavos es equivalente a un tercio y 4 doceavos es equivalente a
8 doceavos es equivalente a 2 tercios. Pero ¿qué es lo que está pasando además? Que aquí el entero ya se está dividiendo en el mismo número de partes, que serían 12. Entonces estamos tomando un entero que se divide en 12 partes, estamos tomando 8 de él y también vamos a tomar 11 de él. Entonces, para hacer la suma de estos dos, tenemos que el entero lo dividimos en 12 partes y tomamos 8 partes y luego tomamos 3 partes. Y eso nos daría 11 partes de 12, que es como se haría la suma. Pero bueno, este es el resultado y aquí fue como lo hicimos de una manera un poco ilustrada con estos dibujos. Pero ¿cómo sería sin tener que recurrir a esta parte? Pues sería de la siguiente manera. Bueno, ya encontramos el mínimo común múltiplo, que era 12. Y como vemos, podemos obtener aquí, el 12 salió de acá, no por arte de magia, sino que es conveniente para hacer la suma, pues con el 12 obtenemos fracciones equivalentes con el mismo denominador. Ok, entonces vamos a regresar al algoritmo de la suma de fracciones. Entonces, si tenemos dos fracciones, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Encontrar el mínimo común múltiplo. Ese sería el paso 1. El paso 2 sería dividir cada número entre el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Ese sería el segundo paso. Dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Y el tercer paso sería multiplicar el resultado anterior por el numerador de la fracción. Y colocarlo en la suma. Entonces vamos a hacer los pasos 2 y 3. Dividimos el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores. Vamos a ver. Si dividimos 12 entre 4, 12 entre 4, ¿cuánto nos queda? Nos queda 3. Ese es el paso 2. Y este número 3 lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción, que sería 3 por 1. Y ese resultado lo colocamos en el numerador de la fracción, que sería 3. Entonces, ¿de dónde sale este 3? 12 entre 4 nos queda 3, por 1 nos da 3. ¿Qué más sigue? Otra vez el paso 2 y 3. El del mínimo común múltiplo lo dividimos entre el denominador de la fracción, una división, y nos queda a 4. 2 entre 3 nos queda 4, y ese número lo multiplicamos por el numerador de esa fracción y nos quedaría 8. Y ese número lo colocamos en el numerador de la suma, y ahora solo tenemos que sumar y nos quedaría 11 doceavos como el resultado de esta suma de fracciones.